UNES TV de Panamá se encuentra aquí en Colombia y de forma exclusiva entrevistamos al doctor Manuel Puentes, quien es abogado experto en Derecho Informático y Seguridad Digital, además miembro de la Mesa de Gobernanza de Internet de Colombia con sello IGF a nivel internacional, miembro también de la Federación Iberoamericana de Derecho Digital y Seguridad Informática y también de Protección de Datos. Con él conversaremos sobre qué es el análisis de la técnica forense en evidencia digital, su importancia y alcance y además fundamental, si todos los funcionarios del Poder Judicial en el mundo están preparados para tal reto. Con ello sabremos cómo se está haciendo, si bien o mal, con respecto al proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Hola, ¿cómo están? Les habla Yasmín Velasco desde aquí de Bogotá, Colombia, en un seriado que continuamos haciendo con relación a la importancia que tiene la evidencia digital en los procesos judiciales en el mundo. Tenemos sobrados casos con respecto a esto que se ha convertido en una pieza fundamental en casos, como repito, de suma importancia. En este sentido, es imposible prácticamente hablar de que la tecnología no nos toca. Desde que estamos abriendo un teléfono, un correo electrónico, estamos adentrándonos a este interesante y también complicado tema. Para ello, invitamos al doctor Manuel Puentes, es el abogado, es ingeniero de sistemas, conferencista, investigador, y no solamente su trayectoria se ha basado en lo que es el delito informático, basado por supuesto en el derecho informático y de internet y digital, sino también en Colombia y Latinoamérica. Bienvenido, doctor, es muy importante para nosotros tenerlo acá en el día de hoy con respecto a este vasto tema que al parecer pocos entendemos, pero que todos estamos sumergidos en la tecnología. Así es un tema que cada día va más en boga y que adicionalmente nos incursiona a todos y que todos tenemos pues obviamente un dispositivo tecnológico en nuestras casas y es inminente que tenemos tecnología en todo nuestro diario vivir, por lo que sí es muy importante pues conocer estos temas y adicionalmente que pues todos estamos involucrados en cualquier instancia de derecho de lo que pues pretendemos hablar hoy, pero no solamente eso, sino saber, entender cómo podemos utilizar nuestros dispositivos, qué podemos sacar de ellos y adicionalmente a eso la protección que debemos tener en cualquier entorno con todo lo que tiene que ver con la evidencia digital. La primera pregunta que tenemos que hacer de manera obligatoria es, todos estamos sumergidos en la tecnología, ¿qué importancia le da a las personas a la tecnología y la tecnología con derecho? Pero cuando nos enfrentamos a la verdad, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a las desventajas, ¿ante qué estamos? Bueno, pues mira, es muy importante la tecnología tanto para la sociedad como para el derecho. ¿Por qué? Porque inminentemente facilita las tareas habituales, nuestras tareas ociosas, nuestras tareas profesionales, todas nuestras labores, pero adicionalmente a eso, como tú lo dices, en el derecho la tecnología se involucra bastante, porque ¿cuál va a ser el cambio? Que en estos instantes la tecnología se va a introducir dentro del derecho en el tema de las pruebas, en el tema de la presentación de las demandas, de las denuncias, en todas las características como tú lo vayas a ver. Un ejemplo sencillito, nosotros tenemos entidades en las que tú entras a la página web de la entidad pública, denuncias o introduces la demanda respectiva y asimismo también en otros países y en muchas otras entidades públicas en las que tú puedes hacer este tipo de denuncias o de demandas bajo este carácter digital. Cuando tú hablas de los menores y que dices que pues nuestros hijos están utilizando las redes sociales y demás, cada vez va a avanzar más. La tecnología se va a introducir mucho más y además de facilitar también nos trae algunos riesgos si no sabemos usarla. Yo siempre he dicho que la tecnología no nos genera a nosotros problemas ni peligros. El problema está en el uso y la forma inadecuada de usar cualquier dispositivo electrónico. Entonces, todos los parámetros van anclados a que de acuerdo a la edad, de acuerdo a la necesidad, independiente si es menor o es un adulto ya, sepa utilizar la tecnología y para qué usarla. Inminentemente en todo, no solamente en el derecho se ve ya la tecnología en todo su esplendor, sino en cualquier área profesional, porque pues todos los elementos tecnológicos facilitan nuestras tareas en el diario. Entonces, así es, doctor. Y tomando en cuenta la importancia que tiene la tecnología, en Latinoamérica tenemos casos puntuales con respecto a lo que es
en estricto la prueba digital. En Panamá tenemos un caso, aquí en Colombia también, y usted lo sabe, en los telediarios pues realmente es común observar grabaciones telefónicas, o sea, video, cualquier tipo de dispositivo tecnológico nos emite a una prueba. Nosotros queremos saber, en principio, si, como ocurre en las escuelas, cuando están masificando las computadoras, los expertos, los peritos que se dedican al sistema judicial a probar denuncias de todo tipo, están realmente preparados para manejar un tema tan vasto como es la tecnología aplicada al derecho. Pues bueno, mira, sin hablar mal inminentemente de alguno de los funcionarios ni de los profesionales de la materia, como hay muchos bien preparados, yo creo que la gran mayoría le falta un poco más de preparación y entenderlo. Porque en ocasiones yo puedo entender el procedimiento, pero no se aplica. Yo puedo entender el funcionamiento, pero adicionalmente a eso no entiendo la estructura tecnológica que hay detrás. Entonces, sí falta mucha capacitación en todos los entornos, desde el ciudadano hasta el funcionario público, el abogado, el juez y cualquier que ejerza un alto cargo. ¿Por qué? Porque el ciudadano en ocasiones simplemente saca su teléfono y graba, pero muchas veces también hace grabaciones telefónicas y, por ejemplo, acá en Colombia hay una ley que regula esto y hay un tipo de derechos que se protegen. Y hay datos que son de carácter sensible y no los puedo tener sin autorización de la otra persona. Entonces, desde el ciudadano, como te lo pongo a ejemplo, hasta el alto funcionario que sea el juez, y que incluso ya vemos varias implicaciones de altos funcionarios en llamadas grabadas ilícitamente, pues no se cumplen los requisitos y no se entiende la materia del contenido. Entonces sí falta más capacitación en todos los entornos, pero lo más importante sí es en el entorno judicial. ¿Por qué? Porque es que es el ente que protege nuestros derechos y él es el que tiene que entenderlo en todo su esplendor, pues para poder otorgarnos a nosotros esa realidad del derecho y de la protección. Entonces, sí falta bastante. Usted ha tocado un tema que es bastante importante porque todos, para involucrarnos, nos creemos con el derecho a en determinadas situaciones. Yo grabé, yo vi, yo escuché. Y esto, como ya lo he dicho, se ha convertido como en un leitmotiv. En el caso de la prueba digital, ¿qué es lo que ustedes, como abogados profesionales en la materia, denominan la prueba digital? ¿Y qué alcance pudiera tener esa prueba digital de la mano de los procedimientos que usted mismo dice, pues no están como muy entendidos dentro de los propios funcionarios del Poder Judicial? Bueno, mira, la prueba judicial es todo documento, entiéndase que en derecho todo documento es un audio, un video, un archivo de Word, Excel, ¿sí? Una imagen, es todo archivo que sea de carácter digital, pero aquí hay que entender algo muy importante, que tiene que salir con su estructura digital. ¿De qué estamos hablando? Entonces, la prueba digital tiene que ser su estructura. Es que una prueba digital no es un pantallazo. Muchas veces la gente toma el pantallazo, imprime y entrega esa a su prueba. Yo le digo, no, no, no. Las características propias de la evidencia digital son unas. Entonces, detrás hay un lenguaje de programación, hay unos códigos detrás. Digamos que lo hablamos en una manera muy general para que todos lo entendamos. Detrás de ello hay otro tipo de datos, se conocen como metadatos. Y esa información, digamos que los datos detrás de los datos nos muestran el contenido real de la información y el tema digital. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos la estructura que hay detrás y en el momento de sustraerlo o entregarlo no lo entendemos, pues estamos fallando porque ¿quién no puede modificar una impresión? ¿Sí? Toman un pantallazo, simplemente, hasta en PowerPoint he visto que hacen las falsificaciones, llegan, cogen, borran, le hacen el arreglo de colores y cambian la tipografía y añaden. Lo mismo ocurre con las conversaciones. Claro, entonces ese es un inconveniente en el que si no se entiende cómo se debe presentar, pues estamos fallando. Y como tú le dices, la prueba digital simplemente es eso, la naturaleza de los datos que salen y cómo se van a evidenciar, porque es que tú lo que ves es una cantidad de algoritmos, de información, de códigos de programación que te dan una imagen visual. Pero esa imagen visual no es el respaldo efectivo, o sea, tomarle el pantallazo y entregarlo, o simplemente tomarle una foto y mostrarte la foto, eso no nos genera a nosotros una prueba digital. O sea, no se llama conceptualmente una prueba digital, no, simplemente... es una prueba, por ejemplo acá nosotros utilizamos el término que es una prueba de referencia. Yo puedo entregarle la impresión evidentemente dentro del expediente y decirle, mire, aquí está la conversación, pero la prueba digital como tal está contenida en este medio magnético CD, DVD, USB en el que está
la información que hay detrás y lo que me hace que esa información sea la que estoy presentando. Estoy respondiéndole a que ese pantallazo lo tengo respaldado con la información a título de evidencia digital en un dispositivo magnético. Ahora bien, estamos ante un hecho. Yo hago una llamada telefónica, me graban y eso se constituye en una prueba en un juicio donde me están acusando por determinado delito. Para que esa prueba llegue fehacientemente a demostrar algo, ¿qué requisitos debe cumplir? Bueno, mira, acá en Colombia, por ejemplo, el único órgano que puede ordenar que se intercepte una comunicación en la fiscalía, perdón, es el juez, pero la solicitud la hace la fiscalía. Entonces aquí hay una figura que es el juez de control de garantías. Juez de control de garantías se encarga de proteger tus derechos. Entonces el fiscal, ¿qué le dice? Señor juez, tengo unos indicios de que esta persona posiblemente está cometiendo esta conducta ilícita, un delito. Entonces necesito escuchar sus conversaciones para tener certeza si lo está cometiendo o no y asimismo poder sustraer las pruebas y presentarlas en juicio. Esto tiene unos periodos específicos, se puede prorrogar el periodo también por orden del juez, pero hay que tener cuidado, porque si yo estoy hablando contigo y te grabo, ojo, esa prueba pues no va a tener la validez de pleno derecho porque yo necesito una autorización dependiendo de la calidad de los datos. Acá hay una ley que regula los datos personales y asimismo yo no puedo grabarte a ti sin tu autorización y coger esos datos y simplemente ir a denunciarte o demandarte por el contenido de la conversación porque yo puedo estar haciéndote caer incluso en error para que tú me digas la información o alguna conducta que evidentemente no puede ser, pero te la estoy haciendo creer y asimismo con esa información mantenerla en un juicio o en un proceso judicial que evidentemente va a dañar. Entonces, en esos puntos sí hay que entenderlos. El único órgano y para una investigación judicial es la fiscalía. ¿Y el fiscal qué hace? Simplemente le dice, señor juez, tengo estos indicios, permítame hacerlo. Pero asimismo tiene que mantener unos parámetros legales. ¿Por qué? Porque así como va ante el juez de control de garantías y le dice, señor juez, me permite, tiene que posterior a ello llegar y decir, encontré esto o no encontré. ¿Para qué? Para preservar los derechos. Y así me parece muy importante aclarar que es que en este tipo de investigaciones es lo que va enfocado a la investigación. Porque aquí hay un caso famoso que se hizo unas interceptaciones legales y se encontró que dentro de esas conversaciones había presuntamente un delito involucrado, pero no era el tema de la investigación y se entrometían en unos datos sensibles de otra persona. Entonces, aquí hay que revisar objetivamente qué se está escuchando y qué se puede aplicar, porque pues obviamente hay datos sensibles de tu vida diaria, de tus hijos, de tu esposo, de tu pareja, entonces aquí hay que tener mucho cuidado con el tema. Dos cosas, doctor. Siempre tiene que tener una autorización y segundo, estamos no solamente hablando de conversaciones telefónicas, sino que la prueba digital abarca muchas pruebas. Exactamente, como te lo decía, en derecho cualquier prueba que se va a presentar y lo que llamamos documento es una imagen, un video, un audio, un documento físico, un documento de Word, una presentación. Entonces, sí hay que tener cuidado porque muchas veces la gente dice, no, pero es que no es un documento, porque no entienden el deber ser del derecho y pues obviamente hay un principio en derecho que es que la ignorancia de la ley no es excusa. Así es. Y muchas veces la persona quiere transgredir algo que han denominado ahorita el libre desarrollo de la personalidad transgrediendo derechos. Por eso es que es importante, como te lo decía en el principio, mantener desde que el ciudadano lo entienda hasta el funcionario público. Ahora bien, ¿cómo se comporta o cómo se valora una prueba digital? ¿Qué aspectos debe cumplir, aparte de lo que usted ha dicho? ¿Y qué importancia tiene dentro de una cadena de custodia? Bueno, mira que aquí es un tema sumamente interesante porque en general debe cumplirse con unos requisitos porque es que la tecnología no es solamente en un país, que muchas veces creen que el manejo de la tecnología solo se da en ese país, no. O solo aquí en Colombia. La tecnología es que en general, ¿sí? Y en ese manejo general de la tecnología todos deben cumplir unos parámetros específicos, pero dentro del tema legal y cada legislación conforme a su país establece unos parámetros básicos, pero en el momento, a pesar de que existen algunos pequeños pincelazos de cómo se debe actuar, ni siquiera se cumple porque no se entiende.
no lo entiende muchas veces ni el abogado, ni el fiscal. No hablemos solamente de derecho penal. En muchas jurisdicciones tampoco lo entienden. Entonces, ¿qué es importante acá? Que yo debo mantener la prueba desde el momento en el que la sustraigo, el momento que yo tomo esa prueba, la debo mantener íntegra. Algo que se llama la integridad de la prueba, y que cuando se la presente al juez le diga, señor juez, es la misma que sustraje. O sea, yo fui al lugar de los hechos, esta es la prueba y aquí se la presento. Y el juez, obviamente dentro de las partes del proceso, deben probar que es la misma prueba. Entonces sí tiene unas características, sí debe seguir unos protocolos desde su sustracción hasta su presentación. Haciendo una equivalencia, por ejemplo, con una persona que quizás aquí en esta calle que tenemos detrás es asesinada. Tiene que tener el equivalente del sumo cuidado, porque es que a veces solemos pensar que como se trata de una computadora, pues la agarras y ya, y no hay que tener siquiera algunas medidas de seguridad. ¿Puede hacernos esa equivalencia? ¿Qué importancia tiene? Y si se trata más o menos de lo mismo. Claro, mira, yo se lo digo a mis estudiantes de pregrado en el área de penal especial cuando estamos viendo todo este tema de los delitos informáticos, y es que la prueba digital debe ser tratada como si fuese un cadáver. ¿Por qué? Porque es que si yo muevo el cadáver, contamino la prueba. Y así pasa con un dispositivo electrónico. Obviamente no es el equivalente, porque de pronto puede generar de pronto como incomodidades personales, porque no es el equivalente una vida a un dispositivo. Eso no es la excusa, pero sí el tratamiento que se le debe dar. ¿Por qué? Si yo no tomo las fotografías de la posición del cadáver, de los elementos materiales probatorios o evidencia física que se encuentra alrededor, pues obviamente no voy a tener las pruebas con que demostrar que lo asesinaron, que se cometió el homicidio, no. Lo mismo pasa si yo tomo el dispositivo, lo muevo, si estaba encendido, si lo apagué, si lo desconecté de la corriente, si tenía un CD y lo saqué, si cerré un archivo, si lo guardé, yo puedo estar dañando la información. O sea, es muy Entonces es muy digital. importante, claro, como yo lo encuentro, por eso el Estado y en este entorno jurisdiccional se ha tratado de entender que debe haber un especialista en la materia, un perito, lo que se denomina en derecho, que es la persona especializada en la materia que debe hacer la recolección, debe hacer la presentación y debe seguir los parámetros. Porque obviamente uno entiende, muchas veces la gente le da como la culpa al fiscal y uno entiende que es que el fiscal no lo sabe todo y el abogado tampoco. Claro. Para eso se contratan y existen los peritos que ayudan dentro del proceso y son expertos en su lex artis, en su materia. Entonces ellos son los que entienden del procedimiento y de cómo se debe llevar a cabo. Entonces debe cumplir con las mismas características. La prueba es tan susceptible como la misma de un cuerpo. Entonces, tal como se trata la evidencia, que yo lo he denominado que las conductas clásicas los manejan a través de un entorno que ya está cerrado y dicen eso va allá, y el derecho informático como que por el ladito y cumple unos requisitos. No. O sea, tiene que cumplir con todas las características de los eventos clásicos, pero unos adicionales porque son susceptibles de daño. Acá en Colombia tenemos un caso muy famoso con unos guerrilleros. Se tomaron unas pruebas apresuradamente. Hubo un bombardeo, llegaron al campamento, tomaron unos equipos y claro, y se los llevaron y empezaron a contaminar las pruebas. Entonces, ese es el problema. ¿Qué contenido tenían esos dispositivos que hubiesen podido llevar a grandes cosas legalmente, pero que por el mal manejo de la prueba tuvieron que ser excluidas del proceso? Ahora, doctor, usted ha hablado a lo largo de esta entrevista de un mal manejo. Ese mal manejo está necesariamente, para por supuesto no herir susceptibilidades, acompañado de un alto grado de desconocimiento de los funcionarios dedicados a colectar precisamente esas pruebas en materia judicial. Sí, lamentablemente sí, porque hablemos de varios parámetros. El funcionario que hace estas investigaciones muchas veces puede tener el conocimiento, pero no tiene las herramientas con las que pudiera llevarlo a cabo. Asimismo, muchos funcionarios no poseen el conocimiento para poder llevar el respectivo proceso. Entonces, imagínate, desde quien recolecta, y si el fiscal, hablemos en este caso del evento penal, que es quien presenta el caso, quien es el que tiene el soporte de todo lo que está llevando la investigación, tampoco lo entiende y se confía de su investigador, que no tiene las herramientas, hizo el procedimiento mal o que asimismo no entiende la materia, el fiscal ya está fallando, porque lo que les decía, el fiscal no es el experto en todas las materias. Entonces, ese desconocimiento desde el investigador, desde el fiscal, incluso a veces desde la contraparte, el abogado no entiende la prueba digital.
Ahora imagínate el juez. El juez está bajo el imperio de la ley, o sea, lo que dice la norma. Claro. Pero si el juez no entiende la naturaleza, porque es que lo que yo te comentaba antes de la entrevista, tenemos un caso curioso en el que el juez decía, no, pero es que un CD es un CD sin importar si cambia el serial, si cambia la cantidad de almacenamiento, y es que no debe ser así. Él tiene que entender... No es así. No debe ser así. Ok. ¿Por qué? Porque es que es distinto un CD que me caben 700 megabytes de información a un DVD que me cabe más de 4 gigas, 8 gigas, donde yo puedo modificar la información, introducir más información. No es lo mismo un CD que me permita regrabarlo, un CD que se selle cuando hago el primer grabado. Entonces, esto es muy importante y lamentablemente, para confirmártelo, sí falta mucho en el tema de capacitación. Ahora, no es un tema solo de Colombia. No, es a nivel global. Porque podemos tener las mejores herramientas, las mejores leyes, podemos tener todo este tema, pero muchas veces no hay una inyección de recursos, no le dan los recursos pertinentes para la investigación, asimismo tampoco les dan las capacitaciones. Entonces, lamentablemente, mira, acá en Colombia, para mi tesis de grado en Derecho, yo planteaba esto y decía que los jueces carecen de esta capacitación y que la gente no le ha dado la importancia. Entonces, hay unos delitos que son similares, que son contra la propiedad industrial e intelectual y que tienen una serie especial, por decirlo así, o sea, tiene una especialidad dentro del juez, y los delitos informáticos no. Incluso un delito informático puede llevar a la muerte, imagínate. Entonces, a veces las personas, obviamente, sí hay eventos que ya son un poco pasados de la realidad, pero lo que tú ves en casos de CSI Cyber pero, o sea, conductas que sí pueden transgredir ya del entorno digital al entorno físico. Doctor, lo que usted ha dicho, en mi criterio, es grave en cuanto al desconocimiento. Bueno, no es un mal de Colombia, no es un mal de Panamá, es un mal prácticamente mundial. En todo caso, ¿cómo habrá alguna jurisprudencia, usted me quitará la duda, de casos en donde por malas pruebas digitales recolectadas en el proceso en sí mismo no hayan dado con un resultado de acuerdo a las partes de un caso presentado, o es muy difícil probar un caso a través de las pruebas digitales? Bueno, pues mira, sí se niegan en ocasiones muchas pruebas, pero porque el abogado que está haciendo su defensa entiende y ha contratado, tiene en su equipo de trabajo al experto en esto. Porque en ocasiones no se presentan bien. Y al no presentarse bien es una prueba que no puede llevarse a cabo dentro del proceso. En el juicio oral donde se practican las pruebas yo no puedo introducirla. Yo no puedo decirle, señor juez, téngala en cuenta cuando yo la practiqué mal. Cuando yo simplemente desde el momento de la sustracción y la presentación no cumplí con los requisitos para mantener la integridad de la información. Entonces, en este caso que tú me dices que si conozco algún tipo de jurisprudencia, evidentemente hay datos digitales que se han sacado del proceso porque no se tuvieron todas las precauciones ni el debido procedimiento para llevar a cabo la extracción y la presentación de la prueba digital. Y asimismo, en el momento, puedo decir lo que es muy difícil, que un solo caso se ha fallado con una sola prueba digital. Se falla con pruebas digitales, pero dentro del mismo acervo probatorio hay pruebas que son diferentes a la digital y que complementan la demostración de si existió o no la conducta. Pero que yo tenga la certeza y que te pueda decir que una sola prueba digital demostró que se cometió o no la conducta, y a través de esto, en el momento es muy difícil porque el juez a veces no está tan anclado a entender la conducta. Entonces, él le parece que no hay las pruebas suficientes, que no se presenta de la mejor forma, porque los testimonios son la prueba más usada. Entonces, todavía hay gente que dice, sin testimonio no hay juicio. Incluso, ya que hablamos del testimonio, tengo que hacer esta salvedad. Un delito informático es difícil que se pruebe con un testimonio. Porque escuchamos en un caso particular acá en Colombia que decían que es que el personaje, el testigo, vio cuando él estaba cometiendo el delito en su computadora. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo estaba él cometiendo el delito en su computadora? Entonces me hacía yo la pregunta, ¿será que es que él sabía del tema, era ingeniero? O sea, era un experto en informática, estaba viendo que estaba introduciendo un software malicioso, ¿qué estaba haciendo? Entonces, es muy difícil. Por lo tanto,
te puedo decir con un grado de certeza que es muy difícil que en la actualidad, y espero que esto siga avanzando porque la tecnología se va introduciendo todos los días en los hogares, en las oficinas, en las escuelas, en todo. Entonces va a ser muy difícil que no se use. Por lo tanto, espero que el derecho vaya evolucionando al nivel de que la prueba digital sea sumamente importante y que así sea una sola, sirva para el caso. Hasta aquí en nuestra primera parte. Recordamos también que el doctor Manuel Puentes es también ingeniero de sistemas. En nuestra segunda entrega abordaremos en detalle en qué consiste el estampado hash, su importancia y alcance, y sobre todo cómo se recolecta esta importante prueba digital según el manual de procedimiento de cadena de custodia.